llegó hoy un informe de la Fundación Tejido Urbano que tiene que ver con el déficit habitacional, con el mercado inmobiliario, con alquileres. Este informe dice que 4 de cada 10 jóvenes en nuestro país, 4 de cada 10 jóvenes en Argentina viven con sus padres o abuelos y no pueden acceder a una vivienda. Serían jóvenes de entre 25 y 35 años. Entonces, 4 de cada 10 jóvenes en nuestro país viven con sus padres o abuelos y no pueden acceder a una vivienda. Lo tenemos en comunicación telefónica al director ejecutivo de la Fundación Tejido Urbano, a Fernando Álvarez de Celis. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, Liliana, ¿cómo te va? Un gusto, un placer saludarte. Muy bien. Bueno, usted, además de ser director ejecutivo de la Fundación Tejido Urbano, es máster en Economía Urbana y licenciado en Geografía. Lo primero que le voy a pedir es que nos informe qué es la Fundación Tejido Urbano. Bueno, la Fundación Tejido Urbano es una fundación que se conformó hace 7 años con especialistas en la temática del hábitat, muy preocupados por el devenir del hábitat, por el déficit habitacional en la Argentina del tema de la vivienda, y desde hace 7 años que venimos investigando toda esta temática con su presidente Pablo Roviralta y un equipo técnico que trata de esto justamente, generar informes, material, divulgación. Hemos generado ya 7 libros, están todos en la página de Tejido Urbano disponibles, donde justamente motorizamos la problemática del hábitat para que se generen en algún momento políticas públicas o políticas que permitan el mejoramiento de esta cuestión tan fundamental para el devenir de las familias y de las personas, sobre todo en Argentina. ¿Y dedicándose solamente a esta problemática dentro de la ciudad de Buenos Aires o también estudiando la problemática en todo el país? No, de hecho, la problemática de todo el país, hacemos, te cuento rápidamente, un concurso todos los años de publicaciones de temas del hábitat, y este año ganó, ahora no me voy a acordar del nombre, pido disculpas, una investigadora de la ciudad de Corrientes sobre el crecimiento de la ciudad de Corrientes. Ah, qué bien, qué bien. Después le vamos a pedir el nombre para ver si la podemos ubicar, porque este dato no lo teníamos, ¿no?, previamente. No, la verdad que una investigación muy buena, y fue la ganadora del concurso que hacemos todos los años, donde a aquellos que hacen investigaciones de maestría o doctorado les financiamos la publicación de un libro. Bien, bueno, dije bien, 4 de cada 10 jóvenes, ahí sí en nuestro país, viven con sus padres o abuelos porque no pueden acceder a una vivienda. ¿Esto tiene relación con el déficit habitacional que venimos sufriendo en Argentina ya desde hace bastantes años, Fernando? Tal cual, bueno, uno de los temas fundamentales es el acceso a la vivienda, y lo que nosotros hicimos hincapié en este informe es en los jóvenes. Lo que se entendía hasta hace unos 20 años aproximadamente es que en ese periodo de la vida la gente se independizaba, los jóvenes formaban una familia, formaban un hogar, muchos empezaban a construir su vivienda, o la podían comprar en ahorros o ahorro familiar, y otros empezaban a alquilar. Bueno, esto cada vez es menor y cada vez es más grande la cifra de jóvenes que, pasado esta etapa etaria que estábamos hablando recién, entre 25 y 35 años, sigue conviviendo con sus padres y no conforma un nuevo hogar o una nueva familia. Y eso obviamente tiene que ver, por un lado, con la dificultad para adquirir una nueva vivienda, y por otro lado, con la crisis socioeconómica que imposibilita justamente esto, que pueda o alquilar o conformar ahorros para poder comprar o sacar un crédito hipotecario. Recordemos que en la Argentina el crédito hipotecario en este momento es casi inexistente, han salido algunas líneas, pero hoy casi es inexistente en la Argentina el crédito hipotecario. ¿Está íntimamente relacionado entonces con las crisis económicas que vivimos en nuestro país? Esta última, ¿no? Mira, obviamente que hay una relación muy fuerte con la crisis económica, pero también hay una relación con los hábitos culturales que van cambiando en las sociedades. Antes, aunque tuvieras algún tema económico, los jóvenes a los 25 años ya estaban intentando emanciparse, con lo cual esa cifra era muchísimo más baja. Hoy los jóvenes, también la universidad ha hecho que, por ejemplo, hoy hablábamos, uno de los temas es que antes tenía que sí o sí, para estudiar en la universidad, la mayoría de los jóvenes venir a Buenos Aires o a las grandes ciudades, Córdoba, Rosario. Hoy hay más universidades
en todo el país, con lo cual muchos jóvenes pueden quedarse en la casa paterna estudiando, con lo cual ha cambiado también algunos hábitos de convivencia, pero por supuesto la gran explicación está dada por la crisis económica y la dificultad que tienen los jóvenes en poder emanciparse de los hogares paternos. Y esta, digamos, no poder emanciparse, también tiene que ver con fuentes laborales, con no contar con ingresos por no acceder a una fuente laboral estable. Mirá, ahí hay dos cuestiones que contar. Por un lado, cada vez es más tardío el ingreso de los jóvenes al mercado laboral. Eso también lo marca, con lo cual muchos jóvenes se pueden emancipar porque ingresan mucho más tarde que hace unas décadas al mercado laboral. Y por otro lado, esto es más clásico, los jóvenes, sus ingresos siempre es menor que aquel que tiene unos años de oficio o de trabajo. Entonces, ahí también, mira, el promedio en Argentina del ingreso familiar para un alquiler es aproximadamente el 45%. Bueno, en los jóvenes el ingreso llega hasta el 70%, con lo cual si un joven quiere irse a vivir, tiene que pagar casi el 70% de su salario en un alquiler. Y eso hizo que en el último tiempo, nosotros hicimos un estudio el año pasado, donde la Cámara de Inmobiliaria nos contó, hizo relevamiento de ellos, que el 60% de los jóvenes de este rango etario que habían alquilado un departamento tuvieron que volverse con sus padres. Por no poder acceder a los costos, ¿no? Por no poder pagar, porque empieza a aumentar el alquiler, su sueldo no aumenta tanto, empiezan a darse cuenta que aunque querían emanciparse, era muy grande la cantidad de dinero que tenían que poner, o sea, no les quedaba restos para estudiar, para hacer otras actividades, entonces terminaban decidiendo y volvían con sus padres, o también obviamente algunos buscaban otras relaciones como convivir con una pareja para pagar entre los dos el alquiler y demás, pero bueno, lo que predomina es esto que decíamos recién, estudio que publicó los datos a partir de la cuenta permanente de hogares del INDEC, que es esto que 4 de cada 10 siguen viviendo con sus padres. Y tiene que ver también, influyó en esto la ley de alquileres, la legislación sobre alquileres, que bueno, se ha derogado a través de una de las primeras medidas, ¿no?, que tomó el gobierno nacional de Javier Milei, es dejar sin efecto la última ley de alquileres. ¿Influye también esto? Mira, la verdad que esto que estamos mostrando está medido y son periodos anuales y no hay tantos cambios, o sea, son cambios que se van dando cada 5 o 10 años, se notan cambios más bruscos. Por darte un ejemplo, en el 2012 era el 30%, o sea, en 10 años, en 12 años, cambió casi un 10%, con lo cual son cambios que se van dando paulatinamente. Obviamente que las leyes pueden darle un golpe más fuerte o menos, pero por lo que nosotros estamos viendo, no hay una influencia muy fuerte en la derogación de la ley de alquileres, sino que lo que pasó, y antes de la derogación de la ley de alquileres, es que muchos jóvenes no podían, por la relación cuota-alquiler, ingresos, directamente alquilar. Acá lo que hay más es una situación socioeconómica estructural de la Argentina, de la imposibilidad, por un lado, de adquirir una vivienda propia, lo segundo, la falta de crédito hipotecario, y lo tercero, la relación de un alquiler, lo que sale un alquiler, con el ingreso a partir del trabajo que tiene la gente, y después también aparecen nuevas pautas que decía recién culturales, por ejemplo, los jóvenes cambian más seguido de trabajo, con lo cual tienen una mayor inestabilidad, algunos por decisión propia, otros por la propia coyuntura, y entonces deciden no lanzarse, por decirlo así, a una nueva vivienda, sino convivir con los padres, porque se aseguran esa estabilidad por lo menos en el hogar. Bueno, estaba por consultar esto, ¿no?, que usted cuando refirió a que cada vez es más tardío el ingreso de los jóvenes al mercado laboral, si se debe a la falta de propuestas, a la falta de trabajo, de fuentes de trabajo destinada, digamos, a los jóvenes, o porque los jóvenes, digamos, en esos cambios de hábitos culturales que usted también refería y marcaba como uno de los elementos dentro del informe, se debía también a que los jóvenes tienen ahora, van cambiando de trabajo, o también respecto a la informalidad dentro del mercado laboral, o es todo un combo todos estos elementos juntos. Es un combo de todo eso, y le agrego una tercera cuestión, que es la cuestión educativa, y que cada vez más población llega a niveles terciarios universitarios. Eso también hace que muchos jóvenes decidan seguir estudiando y no trabajar, pero sí la verdad que hay un mix entre la dificultad de acceder al mercado laboral, los bajos salarios para
los jóvenes, la no capacitación y entonces la rotación permanente y obviamente, como decíamos antes, los ingresos de los jóvenes, las personas más jóvenes, hacen que le imposibilite tener buenos ingresos. Entonces ahí tenés como una combinación. Igual también un tema que me gustaría señalar es cuando uno analiza los censos de población históricos, cuando la población llegaba a los 45, 50 años, casi el 95% tenía un hogar hecho. O sea, aunque de joven le costaba tener un hogar, cuando llegaba a la maduración de su vida, tenía casi la población argentina en su totalidad una vivienda. Esto hoy no se está dando. En los últimos censos ya muestra que hay un 7% de personas mayores de 65 años sin acceso a la vivienda, cuando antes era un número menor del 3%, y ya te muestra que casi el 20% no accede mayor de 50 años cuando ese número era marginal. Con lo cual lo que te está dando cuenta es que hace 2 décadas o 3 décadas en Argentina hay una dificultad muy grande de nuevos actores de tener su propia vivienda. Y esto se debe también a este déficit habitacional, se debe a las políticas respecto justamente a esta problemática, la falta de políticas o políticas insuficientes, por un lado una pregunta, y la otra pregunta es si esta realidad es uniforme en todo el país o se acentúan más en determinadas regiones, dadas las asimetrías que tenemos, ¿no? Por ejemplo, en el norte grande argentino con la parte central de nuestro país. Tal cual. Bueno, ahí la primera respuesta, y tomo otro informe que hicimos de tejido urbano, es que claramente la política pública de vivienda en Argentina no ha funcionado. Del total de las viviendas realizadas, mostradas en el último censo, que fueron casi 4 millones de viviendas, solo el 7% fueron a través de políticas públicas, con lo cual el Estado, las políticas públicas, y ni hablar del crédito hipotecario, no han ayudado a que la gente pueda suplir el déficit habitacional. Que hoy en la Argentina es de 4 millones de viviendas, 1 millón de viviendas faltantes, o sea, gente que no accede a una vivienda, y 3 millones de viviendas que tienen algún déficit o cualitativo, falta de habitaciones o falta de infraestructura. Con lo cual, claramente la Argentina tiene un problema de vivienda muy fuerte. Y eso, por supuesto, se agudiza en los estratos de los jóvenes y obviamente en los estratos económicos más bajos, y en esa combinación es fulminante, donde los jóvenes no pueden acceder a una vivienda. La verdad que las políticas públicas no han, y no hay políticas focalizadas para los jóvenes. De hecho, los créditos hipotecarios, vos podés hacer una línea de crédito hipotecario con algún beneficio por ser joven, porque tiene más tiempo para pagarlo. Puede, digo, como el caso que hace Chile, a los jóvenes le cobran menos de entrada de cuota y después a medida que avanza el tiempo le cobran más porque sabe que va a tener mayores ingresos, porque así es casi la ley de la vida, digamos, laboralmente hablando. Entonces tenés ciertas políticas que se hacen en otros países que hacen que el joven adquiera una vivienda y la puede ir pagando a lo largo de su vida activa. En Argentina, lamentablemente, ese tipo de políticas no suceden. Y lo otro que preguntaba respecto a la distribución territorial, claro. El déficit en Argentina, la verdad que es un déficit bastante homogéneo, a pesar de las distintas geografías que hay en Argentina, y un déficit muy fuerte en el Gran Buenos Aires, obviamente muy fuerte en el norte argentino, pero también en la Patagonia. Y cuando uno habla de los jóvenes que se emancipan, ahí sí se ve que en la ciudad de Buenos Aires, en los grandes centros urbanos, la cantidad de jóvenes que llegan a una vivienda, aunque sea por alquiler, es mayor que en las ciudades del interior, en las ciudades más pequeñas, donde todavía se sigue manteniendo eso de quedarse con los padres por más tiempo. No es mucha la diferencia, pero hay una pequeña diferencia entre los grandes centros urbanos y aquellos centros menores donde el joven permanece un poco más de tiempo con sus padres. Y en este aspecto que usted mencionaba, ¿no? Respecto del el acceso a la educación superior, por ejemplo, en ciudades donde donde existen universidades públicas sobre todo, ¿ahí se ve también una diferencia? Ahí se ve claramente una diferencia porque ahí sí se ve migraciones de chicos que van a vivir solo porque los padres muchas veces los financian o los chicos consiguen algún tipo de trabajo complementario muchas veces para poder subventar esa nueva casa que compra, esa nueva propiedad que tienen, puede ser por alquiler o propia, pero hay ahí un traspasar de económico generalmente de los padres a los hijos para que puedan ir sobre todo en aquellos lugares que no tienen formación universitaria, pero quieren que sus hijos sí la tengan, entonces los hijos terminan migrando hacia esos centros urbanos que tienen universidad. Y ahí sí se nota que hay mayor cantidad de jóvenes viviendo solos, pero muchas veces tiene que ir con este subsidio, digámoslo así, económico de sus padres para que puedan generar este estudio universitario
en su lugar de origen no pueden tener. Y comparando con otros países, ¿cómo estamos en relación a esta realidad que estamos hablando que de cada 4 jóvenes, de cada 10 jóvenes, 4 continúan viviendo con sus padres o sus abuelos porque no pueden acceder a una vivienda propia? ¿Cuál es la realidad que vivimos en otros países? Aquí, que se viven, perdón, en otros países, como comparar, por ejemplo... Muy buena pregunta, porque nosotros hicimos la misma pregunta, si era poco o mucho. No encontramos muchos datos a nivel mundial, no hay una cifra, digamos, que esté así comparada a nivel mundial. Podemos encontrar algunos países, y el caso más parecido al nuestro es el caso italiano. En Italia también 4 de cada 10 jóvenes viven con sus padres, pero después el resto de Europa, que es donde más datos podemos encontrar, y datos bien hechos, por ejemplo, en Países Bajos o en Alemania es 1 de cada 10 jóvenes, o en Francia es 2 cada 10 jóvenes, igual que Reino Unido, con lo cual en Argentina, y también los países latinos tienen como esta cuestión, por lo poco que pudimos ver, los países latinos tienen como una relación más cultural de que los jóvenes convivan con los padres. En los países sajones, por los datos que pudimos recopilar, vemos que los jóvenes rápidamente, o más rápidamente que los jóvenes latinos, migran y arman su propia familia, su propio hogar. Así que los datos en Argentina son de los más elevados que pudimos encontrar por lo pronto. ¿Y asciende a qué porcentaje? Estamos hablando 4 de cada 10 jóvenes. Bueno, en Argentina es el 38%, en Italia el dato que encontramos del 42%, en Reino Unido del 16%, en Francia del 15%, en Países Bajos solo del 11%, igual que Alemania. Entonces vos tenés ahí mucha diferencia. Fíjate que en Países Bajos, en Alemania, 11% versus 38% en Argentina. Muchísima la diferencia. Y ese 38... también tenés políticas públicas ahí en esos países muy fuertes de vivienda, de alquiler social muchas veces, o de créditos hipotecarios a largo plazo, específicamente para población joven que pueda acceder a su primera vivienda. ¿Y en Estados Unidos? No tenemos ese dato, pero está, por lo que podemos, algún dato que estemos recopilando, pero no son datos todavía cerrados, no lo queremos publicar, está más cerca de los países sajones, o sea, estaría menos del 20% de la población, o sea que la mitad que en Argentina. ¿Y en estos países tienen que ver con políticas públicas, tiene que ver con el acceso de los jóvenes al mercado laboral, tiene que ver con los salarios, ¿no? El nivel de salarios? Se diría que es casi la contracara de todo lo que vinimos diciendo recién, con un fuerte subsidio del Estado para que esta población pueda acceder a una vivienda. O sea, casi hay políticas públicas bien focalizadas para que la población pueda acceder a una primera vivienda. Entonces me parece que ahí hay un cambio muy fuerte, obviamente, y el crédito hipotecario, que es un tema importantísimo a la hora de entender esto, que es que la gente, en Argentina se compra una vivienda al contado, no se vende vivienda casi en hipoteca, y en los países que estamos hablando casi todo se vende en hipoteca. O sea, alguien compra una vivienda, consigue su primer empleo, dice, bueno, en 30 años pago la vivienda, en 20 años, y tiene esa perspectiva de poder adquirirla a lo largo de su vida laboral. Aquí, como eso no pasa, termina muchas veces el joven, como decíamos recién, viviendo con sus padres por un lapso de tiempo mucho más elevado que en otras partes del mundo. Y esas políticas públicas en otros países, ¿no? El Estado subsidiando para que los jóvenes puedan acceder a la vivienda social. ¿En qué países, por ejemplo? Y, por ejemplo, en Francia pasa claramente, en Alemania, recién nombrábamos Países Bajos, en los países de Suecia, Noruega y demás, hay una clara política de subsidio a los jóvenes con tasas negativas para los jóvenes para adquirir una vivienda. Ahí se ve claramente ese tipo de política. O un tema que surgió mucho en estos países, el alquiler social, que es que aquellos jóvenes que no tienen todavía los ingresos que tiene el resto de la población, el Estado subsidia esa diferencia y permite alquileres, no en el mercado, sino con precios, digámoslo, para la Argentina más congelados o más regulados, que permite, si vos ganás tanto ingreso mensual, poder acceder a un alquiler social, que después, a la medida que vas mejorando tu condición laboral, puedes elegir otro tipo de vivienda, pero por lo menos te asegura el ingreso y la posesión de una vivienda. ¿Y ese subsidio estatal subsidia qué porcentaje? Ahí depende del país, depende de los ingresos,
hay países que subsidian hasta el 20%, el caso de Francia, pero que ahora cambió la política pública, tenía un stock de viviendas públicas, Alemania tiene un stock de viviendas públicas, es decir, que los jóvenes cuando tienen su primer trabajo consiguen una vivienda. Ahí la verdad que es bastante heterogéneo el tipo de planteos que se hace, pero sí hay una política y sobre todo hay un stock de vivienda, que es un poco lo que decíamos que acá falta 1 millón de viviendas. El generar este crédito hipotecario lo que hace es que los países motoricen la construcción. En la Argentina falta un motor de la construcción que genere más viviendas que posibiliten bajar ese déficit. Para eso lo que se debería hacer es que parte de los ingresos familiares vayan a la construcción de nuevas viviendas. Lamentablemente en Argentina casi toda la vivienda que se construye es segunda vivienda. ¿Qué quiere decir? Aquel que tiene recursos, que puede ahorrar y que decide con su ahorro tener una vivienda más. Pero aquel que quiere tener su primera vivienda es casi imposible por las condiciones que estábamos mencionando recientemente. Estos informes y todo lo que ustedes producen, ¿no?, a través de la Fundación Tejido Urbano, además de publicarse en la página y a través de distintas canales de comunicación que tienen, presentan a organismos públicos, por ejemplo, porque me parecen sumamente importantes los datos y también los datos que aportan respecto a las realidades que se viven en otros países. Hasta por ahí sería bueno que legisladores nacionales copien estas políticas públicas y presenten, por ejemplo, en el ámbito del Congreso Nacional, se me ocurre, programas como para que el Estado subsidie el acceso a la primer vivienda, a una vivienda social o el alquiler social, nada de lo que acá no tenemos, no existe. Mira, nosotros por suerte, la verdad que nuestra tarea justamente es generar divulgación de estos temas y hemos tenido la suerte de poder exponer hace 2 meses aproximadamente en el Congreso Nacional estos temas. Hemos presentado una carpeta al Secretario de Vivienda de la Nación, hemos tenido trato con distintos institutos de viviendas provinciales, con lo cual nosotros tratamos obviamente de empujar el tema y la verdad que la Argentina hoy no es un tema que está, digamos, en punta el tema de la vivienda, la verdad que es un tema que el Estado casi se encuentra como rendido, que es que si no le ha encontrado solución en momentos mejor el Estado, con lo cual ahora es como que el Estado no sabe qué hacer con esta problemática y muchas veces se deja que se actúe solo y esto obviamente aumenta el déficit de vivienda. Pero la verdad que nuestra tarea justamente es esto, es concientizar, es poder divulgar. La verdad que te agradecemos mucho que nos des este espacio porque que la gente tenga este tema en la cabeza y que se pueda, digamos, compartir ideas y generar políticas públicas, creemos que es necesario porque si no el déficit cada vez mayor y termina repercutiendo en cómo vive la gente. O sea, un chico que se quiere ir a vivir solo porque quiere tener una pareja y tiene que seguir con los padres. O sea, hay cada historia de vida, digamos, uno dice los números gruesos, pero te puedo asegurar que cuando trabajamos con esto y charlamos y demás con jóvenes que no pueden acceder a su vivienda o con familias que no pueden tener su propia casa o le cuesta pagar alquiler, bueno, la verdad que es una problemática social bastante profunda. Que con los años se acentúan aún más, ¿no? Y uno se pone a pensar, por ejemplo, en la realidad de nuestros padres que cuando tenían pensado formar una familia, casarse, podían acceder a tener una vivienda que les llevaba años, según por supuesto sus ingresos, pero siendo un trabajador podía acceder a la vivienda, le llevaba años poder pagarlas, pero accedían y tenían su casa propia. Realidad que nosotros, los hijos, no lo podemos vivir de la misma manera. Tal cual como decís vos, eso es lo que está pasando hoy. Uno sabía que con el esfuerzo lograba tener su propia vivienda, lograba emanciparse y hoy los jóvenes sienten justamente eso, que con lo que gana, con los ingresos, con su esfuerzo, imposible. No van a llegar a tener su vivienda propia y la verdad que ese es un tema central a la hora del desarrollo de esta comunidad de jóvenes que no logran tener su propia vivienda. Además el tema en la familia siempre era el estudio, focalizarse en el estudio y en tener casa propia. Tal cual. Ese era como el eje y lamentablemente ese eje se va perdiendo por lo que hablábamos recién, por la imposibilidad que encuentran los jóvenes en tener su propia vivienda. Claro, estudio, trabajo y casa propia. Bueno, realidades que lamentablemente
ha cambiado en nuestro país. Fernando Álvarez de Celis, muchísimas gracias por esta comunicación. No sé si quiere agregar algo más antes de despedirlo. No, agradecerte mucho. Después te iba a pasar el dato. La investigadora, el apellido es Rus, hizo sobre... Por favor. apellido de la investigadora de Corrientes, Rus, después te paso bien los datos, pero la verdad que esto, también en todas las ciudades tratamos de hacer algo, y en Corrientes, por suerte, encontramos una investigadora de esta calidad que va a hacer una publicación muy linda sobre la ciudad de Corrientes, y mostrar esto, que es un tema central para los argentinos. Muchas veces tratamos muchos temas en la diaria, pero el tema de la vivienda es un tema que tenemos que ponernos todos los argentinos a empujar, porque después termina repercutiendo en las relaciones humanas, en el desarrollo de la propia calidad de cada uno de los habitantes. Dije bien, nuevamente perdón, antes de despedirlo, ¿dije bien sí. Las edades comprendidas entre 25 y 35 años? Perfecto, sí, el informe habla de esas edades. Fernando, muchísimas gracias. Que tenga usted buenas noches. Ahora, buenas noches. Bueno, para aquellos que quieran leer el informe completo, pueden acceder a la página de la Fundación Tejido Urbano. Tema este es cierto, ¿no? No está en la agenda. No está en la agenda pública, y es una de las grandes problemáticas que tiene la sociedad. El déficit habitacional, el acceso a la vivienda, o la falta de acceso a la vivienda. Por todo esto que bien lo explicaba Fernando Álvarez de Celis, el director ejecutivo de la Fundación Tejido Urbano. Crisis económicas, mercado inmobiliario, costos de los alquileres, falta de fuentes de trabajo a las que puedan acceder los jóvenes. Bueno, todo un combo, además de lo económico, también el cambio de hábitos culturales. Algo positivo es que los jóvenes puedan acceder a la educación superior, entonces costearse una carrera universitaria, sacrificar el alquiler de una vivienda o el acceso a la vivienda y quedarse a vivir con los padres o con los abuelos. Si ese es el motivo, digamos que es positivo, ¿no? Pero si es por bajos salarios o imposibilidad de acceder al mercado laboral, o imposibilidad de acceder a un mercado laboral formal, porque lógicamente para alquilar o para entrar en un crédito para poder acceder a la vivienda, uno tiene que tener respaldo, y ese respaldo con sus ingresos. Entonces, si hay una dificultad para ingresar al mercado laboral, o ese acceso al mercado laboral se hace de manera informal, o la falta de créditos hipotecarios, todo eso que se traduce también en un déficit de política pública habitacional, o absolutamente deficiente, o tal vez hasta inexistente, hace que todo este combo produzca que jóvenes entre 25 y 35 años continúen viviendo con sus padres o con sus abuelos por falta de acceso a la vivienda. Y aquellas personas que ya pasamos los 35 años, también imposible. Así trabajemos las 24 horas, imposible poder acceder a la casa propia, porque demanda realmente montos que son imposibles de pagar. Entonces, el tema habitacional en nuestro país desde hace varias décadas es un problema, es una problemática, y a la que no se le está dando la atención debida, y todo lo que acarrea. Realmente falta de políticas públicas para trabajar en esta problemática de acceso a la vivienda o de déficit habitacional. Y otro combo también, el mercado inmobiliario y el costo de los alquileres. Ni hablar en estos últimos años, ¿no? Que cada vez se ha hecho más oneroso, y a partir de la desregulación, obviamente,
que siempre la parte más débil, que es aquel que necesita una vivienda para habitar, es la que termina más perjudicada. El que tiene espaldas, lógicamente que no, y el más débil, que es el que necesita dónde irse a vivir, es el que es dentro de todos los eslabones de la cadena, es el que termina más perjudicado. Pero qué bueno este dato que nos dio el director ejecutivo de la Fundación Tejido Urbano, que en otros países, como Francia, como Alemania y como Países Bajos, el Estado subsidia el acceso a la vivienda y hay programas de viviendas sociales, como también alquileres sociales. El Estado subsidia, cuando aquí, en nuestro país, por política de la Libertad Avanza, del presidente Javier Milei, que él mismo se ha declarado como un topo que vino a aniquilar el Estado, con su política de achique del Estado, y que el Estado es lo más dañino y no debiera existir, según Javier Milei. Bueno, países como Francia, Alemania y Países Bajos, en la política pública la política pública habitacional, tienen programas que subsidian, el Estado subsidia el acceso a la vivienda social o también alquileres sociales. Bueno sería que algún legislador nacional estudie un poquito estas políticas públicas en otros países como estos tres y se presente un proyecto por lo menos para que se debata en el ámbito del Congreso, ¿no? Porque son países que son tenidos por ahí como modelos aquí en la Argentina, ¿no? Francia, Alemania, Países Bajos, que no podemos decir que son países gobernados por la izquierda o por el socialismo como demoniza Javier Milei. Sin embargo, tienen políticas públicas, estatales, de subsidios, que permiten el acceso a la vivienda para aquellos que no lo pueden hacer con el ingreso de su trabajo, ¿no? Buen tema este. La verdad que cuando lo leí realmente me pareció interesante este informe de la Fundación Tejido Urbano. Nos vamos a una cortina musical, señor Francisco Acosta, y luego a la tanda.